Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Rodríguez. Soy la maestra de la clase de principiantes en la escuela dominical de la Iglesia Discípulos de Cristo en la colonia Julián Carrillo, a cargo de nuestro pastor Rogelio Espino Flores. Y esta mañana es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir la clase. Quiero decirles a mis niños que ya los extraño mucho, que espero que primero Dios pronto podamos vernos y que pues espero sobre todo que estén bien. Sé que no ha sido fácil este tiempo ahí en casa, pero debemos hacerlo porque como buenos mayordomos, pues tenemos que cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud. Entonces lo mejor es estar ahí en casa, al cabo que de todas maneras ahí tienen sus clases, su tarea y pues todo. Y sobre todo tienen la familia que Dios les presta y tienen a nuestro Dios que en todo momento está con ustedes. Quiero enviarles un fuerte abrazo y decirles que espero que ya estén listos para poder ver esta clase y aprender de la palabra de nuestro Dios. Uno de los momentos que más extraño de la clase es cuando orábamos por las peticiones y las poníamos en la cajita. Si ustedes recuerdan, anotábamos la petición, la doblábamos y la poníamos y aquí llorábamos. Y hermanos, de verdad yo extraño cómo mis niños podían testificar de las bendiciones que Dios les daba a ellos y a su familia en cada momento, en cada semana. Siempre había uno de los niños que podía quitar un papelito de nuestra cajita y decir, el Señor me contestó. Y creo que es una manera de que, en la que ellos pueden pues ir creyendo, ir fortaleciendo sobre todo la fe. Así que papás de mis alumnos, espero que en casa puedan estar orando, no necesariamente con una cajita, pero si tienen la posibilidad, pues pueden hacerlo, poner ahí las peticiones y darse cuenta de todas las bendiciones que nuestro Dios les da. Y pues bueno, vamos a comenzar con la clase de este día. Les pido que inclinen el rostro para que juntos elevemos una oración a nuestro Dios y Él me pueda dirigir en esta clase y nos pueda permitir a todos aprender lo que Él desea. Oremos. Bendito Señor y Salvador nuestro, alabamos y glorificamos tu precioso nombre y te damos gracias porque nos permites en esta mañana estar despiertos, estar con bien y estar de pie. Señor, quiero darte gracias también por la vida de cada uno de mis alumnos. Señor, tú los conoces, tú sabes las necesidades que ellos tienen, tú sabes también todas las cosas por las que están pasando. Y te pido, Señor, de manera muy especial por la vida de cada uno de ellos, para que tú les ayudes a seguir creyendo en ti a pesar de las circunstancias por las que estamos pasando, que tú les ayudes en cualquier necesidad que tengan, ya sea ellos o su familia. Y Señor, también te pido que tú les ayudes no solo en lo físico, sino en lo espiritual y también en lo emocional. Para los niños ha sido complicado el mantenerse en casa y de pronto sí se desesperan, pero Señor, para ti no hay imposibles y por eso te ruego que tú les ayudes y les permitas estar en casa seguros hasta que tu voluntad sea que podamos estar nuevamente en el templo, aprendiendo juntos y alabando tu nombre. Entre tanto, te pido, Señor, humildemente que tú te quedes con nosotros en esta clase, que nos bendigas y que permitas que el mensaje que tú quieres que aprendamos se quede en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. No solo los adultos que puedan estar viendo esta clase, sino sobre todo mis niños. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, voy a contarles una historia y esta historia se trata de una niña que tuvo la bendición de poder viajar de vacaciones en un barco. ¿Cuántos de ustedes se han subido en un barco? Yo no. A lo mejor se han subido en una lancha. Aquí en nuestra ciudad es muy común que, o bueno, quién sabe ahorita, ¿verdad? Ahorita definitivamente no, pero es muy común que cuando es posible estén abiertas las lanchas de Morales. Y hay quien le gusta ir, pero hay a quien no le gusta ir porque le da miedo el movimiento en la lancha o también le da miedo caerse al agua. Entonces yo creo que a quienes les da miedo eso, pues no les gustaría ir como esta pequeñita tuvo la posibilidad de viajar en un barco. Ella y sus papás viajaron de vacaciones en un barco y resulta que cuando ese barco ya estaba muy adentro del mar y estaba todo bien padre, el barco tuvo una falla.
y el barco, pues obviamente tenía muchos riesgos, pero entre ellos el de hundirse. La ventaja es que aquí no era necesariamente la historia del Titanic, para que no piensen que esa historia les voy a contar, pero sí era un barco en el que no se podían salvar todas las personas que iban ahí. ¿Por qué? Pues porque las lanchas no eran, no eran suficientes, así que por lo menos 4 personas se tenían que quedar ahí en el barco. Y ¿saben una cosa? Quien iba a decidir qué personas se salvaban y qué personas se quedaban era ella. Ahora, ella tuvo que ver a todas esas personas y saber quiénes eran para decidir a quién salvaba. Y bueno, yo espero que se alcance a ver todo. En esta parte podemos tener aquí visibles a los personajes que iban. Como ustedes se pueden fijar, aquí tenemos a un niño, o bueno, son 2, pero uno de ellos, solo uno de ellos, que es el de este lado, es el que iba en el barco. Como ustedes ven, ahí está haciendo lo que a él más le gustaba: pelear, golpear. Y resulta que a la niña ya le había jalado el cabello, ya le había aventado juguetes al mar, ya había peleado con todos los niños que iban en ese barco. Y pues la niña tenía que ver si salvaba al niño o a alguien de los demás. Otra de las personas que iba en ese barco era este señor. Yo sé que a ustedes no les gusta ir con él. ¿Por qué? Pues porque los pediatras luego dan medicina que a los niños no les gusta. O si andan muy enfermos, también les suele recomendar alguna inyección. Y claro que no les gustan. Los dulces y las paletas del final de la consulta sí les agradan, pero la medicina y las inyecciones definitivamente no. Y a la niña tampoco le gustaban, pero ella tenía la oportunidad de salvar al pediatra. Otra de las personas que ella podía salvar era a este señor. Ustedes lo pueden observar y darse cuenta que es un ladrón. Hasta trae ahí su bolsa con todo lo que ya se había robado de las personas que iban en el barco. Este señor también podría ser salvado si la niña lo decidía. Otra persona era este señor. En el barco también iba un pastor y como siempre traía su Biblia cargada, la niña podía decidir si a él lo salvaba. Pero en el barco, la otra persona que ella podría salvar era a este señor, un hombre que no adoraba a Dios, pero adoraba a sus ídolos. Y aquí tenemos una foto donde está él adorando a uno de ellos, al dinero. La niña tenía una difícil decisión. Solo podía salvar a uno solo porque en la lancha donde ella iba, solo uno cabía. Los demás se iban a quedar ahí, pero solo a uno podía ella salvar. ¿A quién creen ustedes que salvó esta pequeñita? ¿A quién creen ustedes que esta niña decidió salvar de la muerte ahí en el barco? Ella tenía una difícil decisión y yo les pregunto, si ustedes tuvieran ahorita en sus manos esa decisión, ¿a cuál de estos 5 personajes hubieran salvado? A mí no me contesten porque pues lamentablemente no los voy a oír, pero ahí con su familia pueden decirles a quién salvarían. Incluso pregúntale a tu mamá, a tu abuelita, a tu hermana, ¿a quién salvarían ellas? Es importante pues que también podamos compartir lo que pensamos. Y ¿saben una cosa? Los voy a dejar en suspenso porque la clase tiene que ver precisamente con las decisiones que tomamos cuando se trata de nuestro prójimo. La clase de esta mañana está ubicada en la unidad 3 de nuestro libro. Esa unidad se titula Jesús enseña a través de historias. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a través de historias. Y la historia de la clase de este día se titula El buen samaritano. Esa es la clase para esta mañana y hemos iniciado con esta pequeña introducción de las vacaciones de ese barco que de plano se desfuruló a medio camino y ya tenían que salir rápido de ahí para mantenerse vivos. Cuando tenemos que salvar a alguien,
No es tan sencillo decidir a quién, sobre todo porque cuando hablamos de salvar, hay algo que va de por medio. ¿Y saben qué? Es el amor. Quiero que sepan que nuestro Dios nos ama y por eso nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra, a través de historias, cómo debe ser el amor a nuestro prójimo. No sé si ustedes sepan exactamente qué es el prójimo. Si yo les preguntara, tendrían muchas ideas. Yo les voy a compartir una sola que encontré en un diccionario y según ese diccionario, el prójimo es toda aquella persona que tiene algo en común contigo, que tiene características similares a ti. De tal manera que si tú eres niño, pues tu primo puede ser tu prójimo. Si tú eres niña y tu vecina también tienes como vecina una niña, pues es tu prójimo. Si eres mujer, tu mamá es tu prójimo. Si eres potosina o potosino, pues toda la gente que nació en este estado es tu prójimo. Y si eres cristiano, pues entonces la gente que cree en Jesucristo es tu prójimo. Eso es lo que dice el diccionario. Pero ¿saben algo? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es tan comprensivo con nosotros y sabe que a nosotros nos tienen que explicar las cosas mucho más detalladamente para no caer en el error. Entonces, el Señor Jesucristo nos explicó qué es el prójimo y de eso precisamente se trata esta clase con la historia del buen samaritano. Resulta que nuestro Señor Jesucristo ya había enseñado por muchos lugares, ya había predicado, había curado enfermos, había escogido a sus discípulos y estaban todos muy contentos porque habían descubierto que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pues mucha gente estaba muy contenta, pero había otra que de plano no. Había gente que no creía que Él fuera el Mesías, que no creía que fuera el Hijo de Dios y siempre buscaban cómo ponerle trabas, cómo hacerlo que se contradijera. Y entonces, un día, un intérprete de la ley se acercó a él y le preguntó, oye, ¿qué debo hacer yo para heredar el reino de los cielos? Y nuestro Dios, nuestro Jesucristo, que sabía muy bien lo que este señor conocía, le dijo, pues, ¿qué dice la ley? La ley dice que debes amar a tu prójimo. ¿Saben una cosa? Este intérprete de la ley sabía de memoria todo lo que dice en los primeros 5 libros de la Biblia. Y él sabía que, por ejemplo, en Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Pero también dice, y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. La ley, él la conocía, y él sabía que nuestro Dios había dicho que amáramos a nuestro prójimo. Pero él creía, como esa definición del diccionario, que el prójimo era quien creía, quien compartía características con él, quien a lo mejor se vestía como él, se portaba como él y el resto de las personas no. Y como nuestro Señor Jesucristo sabía lo que él pensaba, sabía lo que había en su corazón, tuvo que contarle la historia del buen samaritano para que le quedara muy claro quién es el prójimo. Y entonces voy a compartir con ustedes esa historia. Nuestro Señor Jesucristo le contó esa historia a este intérprete de la ley y le dijo, ¿sabes? Espero que ahí estén viendo bien. El Señor Jesucristo les dijo, ¿sabes una cosa? Un hombre fue de Jerusalén a Jericó y este hombre hizo ese viaje. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues no había taxis, no había camiones, no había Uber, no había nada de todo lo que nosotros hoy tenemos. Ellos, si no tenían para más, tenían que hacer ese trayecto caminando. Este hombre
empezó a caminar por el desierto y resulta que iba solo. Como era un trayecto largo, de seguro llevaba muchas de sus cosas que le iban a servir en ese camino. Puede ser su cobija por si estaba el frío, puede ser agua porque seguramente le iba a dar sed, quizás hasta lo poco de dinero que tenía. Y él iba caminando ahí muy contento. Pero resulta que en ese camino se encontró a dos ladrones que solo estaban pensando en hacer maldades. Despojaron de todo lo que este hombre llevaba, le quitaron todo y no conformes con eso, todavía lo golpearon y lo dejaron malherido. Lo dejaron ahí tirado en ese camino donde no había nadie y donde pues difícilmente alguien le podría ayudar. Entonces este hombre quedó tirado en el piso. Pero después de un tiempo pasó un sacerdote y a la distancia lo alcanzó a ver. Se dio cuenta que estaba herido. Pero ¿saben algo? El sacerdote decidió no ayudarlo. Lo interesante es que el sacerdote en aquellos tiempos pues era alguien que enseñaba al pueblo, que le enseñaba acerca de Dios, era alguien que pues también se consideraba como el representante de Dios ante el pueblo y aquel que intervenía ante Dios por el pueblo. Pero ¿saben una cosa? El sacerdote decidió no ayudar a este hombre. Él siguió bien feliz y campante su camino y al herido ahí lo dejó tirado. Más tarde, también por ese camino, pasó un levita. Este levita no era cualquier persona. Los levitas eran personas que servían en el templo, personas que de alguna manera pues también administraban todo lo que, las ofrendas que llevaban el pueblo al templo y que también le daban al sacerdote el diezmo. Pues saben una cosa, él que sabía cómo adorar a nuestro Dios, que él sabía y que debía servir a Dios, tampoco quiso ayudar a este señor que fue asaltado. Ahí lo dejó tirado y el pobre seguía herido, muy adolorido, solo, imagínense en pleno desierto. Pero resulta que apareció un samaritano. Este samaritano, debo decirles una cosa, era enemigo por tradición, por decirlo así, del pobre señor que estaba ahí tirado y asaltado. ¿Saben por qué? Porque los judíos y los samaritanos se odiaban. Ellos no se consideraban personas amigas, porque los judíos decían que ellos eran puros, porque ellos eran descendientes del padre Abraham, y los samaritanos no. Eran hijos de judíos que se habían casado con personas de otros pueblos, y a lo mejor tenían cosas parecidas en las que creían, pero creían en cosas muy diferentes. Los samaritanos no creían como creían los judíos, pero el samaritano vio a este judío ahí tirado, adolorido, solo y lastimado, y sintió compasión por él. ¿Y saben qué? Él decidió ayudarle. Entonces, él sí se acercó y como ustedes vieron en la imagen anterior, pues en su burrito llevaba varias cosas. Entre ellas, llevaba vino y aceite. En ese tiempo, lamentablemente, no había curitas, no había isodine, no había vitacilina, no había todo eso que tus papás utilizan cuando tú te raspas o te cortas. Entonces, el samaritano lo que utilizó fue vino y aceite para limpiar las heridas con todo cuidado de este judío y lo vendó. Cuando lo vendó, pues ahora sí que lo enderezó. ¿Y qué creen? No lo dejó ahí tirado, no dijo, bueno, ya te limpié, ya te puse bendita, ahí te quedas, síguele caminando, porque tú y yo no podemos ser amigos. ¿Saben algo? No lo dejó ahí tirado. Él lo llevó a una posada, es decir, a un lugar donde él podía descansar. Si ustedes se fijan, aquí ya ese hombre que fue golpeado y asaltado está en una camita descansando, porque pues imagínense después de todos esos golpes cómo quedaría. Pero el samaritano no nada más fue y ahí lo dejó y le dijo al dueño, ay, cuando se cure y se levante que él te pague. ¿Qué creen? Él pagó todo lo que el enfermo, por decirlo así, necesitara. Le dejó el sueldo de 2 días de trabajo.
y le dijo, cuando yo regrese, vengo contigo y si hay algo, si ese dinero no te alcanzó para pagar, yo te lo pago, pero atiéndelo, porque mira, pobre cómo está. ¿Se fijan? El samaritano era alguien que no tenía cosas parecidas, que no tenía características similares al judío. Sin embargo, él decidió ayudarlo, porque ¿saben una cosa? Él actuó como verdadero prójimo. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando termina la historia, le pregunta al intérprete de la ley, y entonces dime, ¿quién fue el prójimo de este hombre que asaltaron? Y el intérprete de la ley solo dijo, el que le ayudó. Pero ustedes y yo sabemos que quien le ayudó fue el samaritano. Y nuestro Señor Jesucristo, con esta historia, lo que quiere que aprendamos es que, ¿saben una cosa? En el corazón de Dios, todos cabemos. No importa que no creamos de la misma manera, no importa que no pensemos de la misma manera, no importa que nos vistamos de diferente manera, es más, no importa que actuemos de diferente manera. Nuestro Dios ama a todos y nuestro Dios vino a este mundo, vino a esta tierra para salvar a todos los que se decidan creer que Él es Cristo y que Él es nuestro Salvador. ¿Saben algo? Nuestro Dios quiere que ustedes y yo actuemos como verdaderos prójimos de nuestros semejantes. Y bueno, quiero que ustedes sepan que hay para eso un versículo en el Nuevo Testamento y ustedes aquí verán que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero no se termina solo ahí. Nuestro Dios no dice que solo lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas y con nuestra mente. Nuestro Dios también dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Lucas 10, 27. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se trata de decir, ay, sí, lo quiero poquito. O, bueno, medio me cae bien. O, bueno, ayudo nada más a los que no me molestan en la escuela. O amo nada más a mis amigos, a los demás no. Dice, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es importante que aprendamos que debemos amar a todos, porque Dios ama a todos. Y dice que todos son nuestro prójimo. Sí, también ese niño que te insulta, también esa niña que le gusta golpear, también esos vecinos que te echan la basura ahí enfrente de tu casa, también a lo mejor aquellos maestros que son bien regañones y que a veces tú ni tienes la culpa, pero te regañan por algo que ni supiste. También a lo mejor aquellos familiares que a veces te ofenden o que dicen cosas feas de tu familia, de tus papás, también a ellos debemos amarlos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo con la historia nos enseñó que aunque nos odiemos, somos prójimo, porque para Él todos somos iguales. ¿Y saben algo? Con esta clase, nuestro Dios también quiere que aprendamos algo muy, muy importante. Nosotros, como esta niña, tenemos la posibilidad de salvar a algunas personas. Les tengo una noticia buena. A nosotros no nos van a poner a decidir a cuál de ellos salvamos, porque nuestro Dios dice que a todos los debemos salvar. Obviamente nosotros no tenemos una lancha o un salvavidas, pero nosotros tenemos que ayudarles a que esa salvación llegue hasta su vida. Porque, ¿saben? Hay personas que a lo mejor no están hundidas en un barco, pero hay personas y niños, aunque ustedes no lo crean, que viven en la tristeza. Niños también que de pronto, aunque tienen a su familia ahí, están muy solos. También hay personas enfermas. Por otro lado, hay personas y niños, niñas, adultos que tienen en su corazón puro orgullo o quizás depresión.
Y ¿saben una cosa? Ustedes y yo conocemos lo que les puede salvar. ¿Saben una cosa? Ustedes y yo podemos ser como ese buen samaritano y ayudar a que el corazón de esas personas pueda sanar. Ustedes y yo no tenemos vino y aceite, pero ¿saben? Tenemos a aquel que es capaz de sanar todo y hacerlo nuevo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo y Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos ha amado a tal grado que dio su vida por ustedes y por mí. ¿Y saben una cosa? Fuimos su prójimo. ¿Y saben una cosa? No teníamos nada parecido a Él, porque Él es santo, Él es bueno, Él es Dios. Y nosotros somos pecadores. Pero Él, con todo y eso, vino, sanó todas nuestras heridas, le dio nueva razón de ser a nuestra vida y Él ahora quiere vivir en nuestro corazón para que podamos disfrutar todo lo que Él ha preparado para ustedes y para mí. Por eso es importante que vivamos como verdaderas personas que amamos a nuestro prójimo. Debemos compartirles el Evangelio, pero cuando los vemos en necesidad, debemos ayudarles. Y debemos comenzar por los que están en nuestra casa, por tus hermanos, tus papás, tus tíos, tus abuelitos, por tus vecinos, después por los hermanos en la iglesia, pero considera también a todas aquellas personas que de pronto no te caen bien o te han hecho algo malo. También ellos son tu prójimo, son nuestro prójimo y hay que hacer algo por ellos. Por lo menos orar para que la luz de nuestro Señor Jesucristo llegue hasta su corazón. Y bueno, con esto termino la clase de este día y vamos a concluir con una oración. Bendito Señor y Padre amoroso, gracias te damos porque tú has permitido que esta clase llegue hasta los niños de esta clase de principiantes. Señor, te pido que los bendigas, que les ayudes a amar al prójimo, que nos ayudes a todos a ser imitadores tuyos y a hacer todo como tú nos has enseñado. Quédate con ellos y te pido que les bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Jesús me enseña a caminar y con su amor me enseña a valorar. Con él yo disfruto avanzar, sus enseñanzas nunca me dejarán. En una ocasión él enseñó de un hombre que con mucha compasión a un pobre dolido ayudó. Sin conocerlo él lo cuidó, su empatía demostró y nos enseña una lección. Hagamos el bien a los demás, sean conocido o no. Buen samaritano, no sé tu nombre, pero sé que tienes buen corazón. Oh samaritano, no sé tu nombre, pero sé que practicas compasión. En una ocasión él enseñó de un hombre que con mucha compasión a un pobre dolido ayudó. Sin conocerlo él lo cuidó, su empatía demostró y nos enseña una lección. Hagamos el bien a los demás, sean conocido o no. Buen samaritano, no sé tu nombre, pero sé que tienes buen corazón. Oh samaritano, no sé tu nombre, pero sé que practicas compasión. Oh samaritano, no sé tu nombre, pero sé que tienes buen corazón. Buen samaritano, no sé tu nombre, pero sé que practicas compasión. No sé tu nombre, pero sé que practicas compasión. No sé tu nombre, pero sé que tienes buen corazón.